Imaginemos un mundo donde miles de diminutos sensores deben tomar una decisión unánime y de vital importancia en medio de una tormenta ensordecedora, mientras sus radios de comunicación fallan constantemente. ¿Cómo logran ponerse de acuerdo cuando todo está en su contra? Ujú. Es una imagen muy poderosa, desde luego, y fíjate que refleja con una precisión casi escalofriante la realidad caótica en la que operan las redes modernas de monitorización. Pues esa es exactamente la gran pregunta que va a guiar nuestra sesión de hoy. Quiero dar una muy cálida bienvenida a quienes nos escuchan, agradeciendo enormemente que nos acompañen en este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión, fascinante por delante. Ya lo creo que sí. Vamos a desgranar cómo las redes de sensores completamente descentralizadas logran alcanzar un consenso. Es decir, cómo un enjambre de dispositivos logra promediar sus datos y llegar a una conclusión única, a pesar de tener enlaces intermitentes y canales saturados de ruido. Que no es poco pedir, claro. Nada poco. Para lograr esto nos vamos a sumergir en un documento de investigación que personalmente me parece brillante. Se titula Distributed Consensus Algorithms in Sensor Networks with Imperfect Communication, centrado en fallos de enlace y ruido de canal, de los investigadores Somia Carr y José M.F. Moura. Un texto muy denso, ¿sí? Muy denso, pero tengo que adelantar mi postura. Yo estoy fascinada. Las soluciones matemáticas que se plantean en este trabajo me parecen de una elegancia arquitectónica asombrosa. Es que demuestran que el orden puede surgir del caos más absoluto. Bueno, a ver, son innegablemente elegantes sobre el papel. El rigor matemático es impecable, soy el primero en reconocerlo. Pero claro, si conectamos estas fórmulas con el panorama general de la ingeniería, la gran cuestión que debemos someter a escrutinio hoy es si esta elegancia teórica tiene la capacidad real de sobrevivir al brutal y caótico mundo físico. Ya, entiendo por dónde vas. Es que soy muy crítico con esto. No podemos perder de vista que una cosa es aislar una variable en un simulador y otra radicalmente distinta es desplegar un enjambre de sensores físicos con baterías agotándose por segundos, operando bajo interferencias masivas. Totalmente. Esa tensión entre la pizarra matemática y el despliegue físico es precisamente lo que hace que el problema del consenso sea tan apasionante. Así que, si te parece, vamos a construir este concepto desde los cimientos. Perfecto. Adelante. El documento aborda el desafío del consenso promedio distribuido. En un escenario ideal, cada nodo o sensor posee un dato inicial. Podría ser una lectura de temperatura en un bosque o la detección de un movimiento. El objetivo supremo es que toda la red calcule el promedio exacto interactuando única y exclusivamente con sus vecinos inmediatos. Eso es clave. Aquí no hay un servidor central en la nube al que todos envían los datos. Exacto. Todo el procesamiento es local y distribuido. Y para modelar cómo fluye esta información, el texto recurre a la teoría espectral de grafos. Que es, en esencia, el lenguaje fundamental para describir la estructura de cualquier red, desde telecomunicaciones hasta, redes neuronales. Y aquí entra la magia matemática. La teoría utiliza una matriz de adiacencia, que es una tabla que mapea quién está escuchando a quién. A partir de ahí, los autores derivan una estructura más compleja, la matriz laplaciana. Yo la visualizo como el ADN de la red. Es una buena analogía. De esa matriz extraen un valor crítico, el valor de Fiedler, también conocido como el segundo valor propio, denotado como lambda sub 2. Lo verdaderamente hermoso de la propuesta de Carr y Moura es que demuestran que el flujo de información es imparable. No importa si los enlaces se caen momentáneamente. Mientras la media probabilística de ese valor de Fiedler sea mayor que 0, la red se considera conectada en promedio. El mensaje llegará. A ver, lo que resulta analíticamente fascinante aquí es, para mí, el inmenso peligro que esconde esa misma suposición. Apoyar la viabilidad en una conexión promedio, asumiendo lo que llaman fallos de enlaces markovianos. Que son desconexiones breves y aleatorias, ¿no? Eso es, desconexiones predecibles estadísticamente. Pues asumir eso es una presunción teórica extremadamente arriesgada fuera del laboratorio. Pensemos en el entorno real. Un incendio forestal arrasando un flanco de la red, o una interferencia electromagnética que aísla de forma permanente a toda una región. Ahí el romántico concepto de estar conectado en promedio se desmorona. La topología física se rompe. Totalmente. La red está rota, y por muy brillante que sea el teorema, no puede reconstruir un puente de hardware destruido. Vale. Para visualizar esa objeción tuya, que plantea un límite físico real,
Podemos trasladarlo a un entorno más cotidiano. Imaginemos a un grupo enorme de personas en un festival de música, donde el volumen es ensordecedor. Buen ejemplo. Quieren acordar a qué lugar ir a cenar después. Como no hay cobertura móvil, intentan pasar el nombre del restaurante de boca en boca. Según el modelo matemático markoviano, si de repente algunas personas se van a otro escenario a ver a otra banda, la red sufre un fallo temporal. Pero el modelo asume que siguen conectados en promedio porque eventualmente esa gente volverá y el mensaje seguirá fluyendo. Claro, un modelo que funciona perfectamente hasta que interviene un factor disruptivo real. Mi argumento es que si la organización del festival decide instalar de repente una gran valla de seguridad en mitad de la pista, separando a la multitud en dos bloques incomunicados, esa fracción del grupo jamás recibirá el mensaje. Claro, no hay retorno posible a la media. Ninguno. Sin embargo, fíjate, incluso si aceptamos de buena fe las premisas del documento y asumimos que la red sobrevive a estas desconexiones, nos topamos con un muro aún mayor. El canal analógico. Eso es, los sensores, cuando logran comunicarse, lo hacen a gritos en un canal plagado de interferencias. Y eso nos introduce de lleno en uno de los conceptos más implacables de la ingeniería, el temido dilema sesgo-varianza. Madre mía, ese dilema es el corazón del problema técnico. Hay que tener en cuenta que estos sensores operan bajo severas limitaciones de energía. Por ello, utilizan protocolos como el multiplexado por división de tiempo, el TDMA. Tienen que hablar por turnos. Exacto. Pero cuando llega su turno, el canal es analógico y está contaminado por ruido de fondo continuo, ruido aditivo. Aquí surge el conflicto. Si los sensores ejecutan el algoritmo más tiempo, iteración tras iteración, logran reducir el sesgo. El sesgo, para quien nos oye, es la diferencia entre el promedio real que buscan y la estimación que tienen en ese momento. Dicta que cuantas más veces intercambien datos, más se acercan al valor real. Se reduce el sesgo. Ya, la trampa es que obligar a los sensores a hablar durante más tiempo tiene un coste devastador. En cada iteración, el ruido aditivo del canal se suma al mensaje original, se acumula. Al intentar reducir ese sesgo inicial iterando hasta el infinito, la varianza de la señal, el error cuadrático medio, simplemente se dispara fuera de control. El ruido ahoga la señal. Por completo. Volviendo a tu ejemplo del festival, es como si al intentar repetir el nombre del restaurante 100 veces para que quede claro, el cansancio y el ruido hicieran que la gente empezara a confundir las sílabas. Al final, el mensaje queda sepultado bajo estática. Buscar la precisión comunicándose más tiempo empeora la señal. Es una paradoja. Parece un callejón sin salida absoluto. Pero es precisamente en este abismo metodológico donde Carr y Moura presentan dos vías de solución. Dos algoritmos radicalmente opuestos. La primera solución es el algoritmo AND, algoritmo de pesos decrecientes. Decreasing weights, ¿sí? La mecánica es ingeniosa. Cada sensor actualiza su estado fusionando los valores de sus vecinos. Pero para evitar que el ruido se acumule infinitamente, introducen un amortiguador. Asignan un peso, la letra griega alfa, a la información externa. Y la clave es que con cada iteración, ese peso alfa va disminuyendo progresivamente hacia cero. En la literatura académica esto es imponer una condición de persistencia. Metafóricamente, están bajando el volumen de las voces externas. Prestan menos atención a los datos nuevos, silenciando el ruido aditivo. Y las herramientas que usan para justificar esto son formidables. Despliegan teoría de procesos de Markov controlados, técnicas de aproximación estocástica, matemática de altísima sofisticación. Logran probar que el algoritmo alcanza un consenso casi seguro hacia una variable aleatoria llamada teta. Es el triunfo del diseño. El sesgo se vuelve asintóticamente nulo, desaparece a largo plazo. Y la varianza expansiva se contiene redimensionando cómo decaen esos pesos alfa. El planteamiento teórico es intachable, no lo niego, pero debemos ser muy críticos con las implicaciones de esa expresión a largo plazo o eventualmente. Disminuir el peso implica confiar menos en la nueva información, lo que desploma radicalmente la tasa de convergencia. Se vuelve lento. Se vuelve agónico, exasperante. Si aterrizamos esto en aplicaciones reales del Internet de las cosas, hablamos de microsensores ambientales, quizás monitorizando la integridad de un puente colgante. Tienen baterías enanas. Si la red necesita decenas de miles de iteraciones de radiofrecuencia para que la varianza descienda precisamente por lo lento que decrece el peso, la realidad física se impone. Se apagan antes de terminar. Exacto.
La batería se agotará muchísimo antes de que el algoritmo converja a ese teta perfecto. El nodo morirá antes de descubrir la respuesta. Ese es el gran peaje de la precisión absoluta, claro. Y hay que reconocer que los propios autores no huyen de esa realidad. Saben que A1ND es un proceso exhaustivamente lento, y es esa lentitud la que sirve de catalizador para su segunda genialidad, el método ANC, basado en el promediado de Montecarlo. Este rompe las reglas del juego. Completamente. En lugar de amortiguar la entrada disminuyendo el peso, ANC toma una decisión atrevida. Mantiene el peso alfa completamente constante. Siempre el mismo multiplicador. Esto inyecta una energía tremenda al sistema y hace que la red converja a una velocidad vertiginosa. Converge rápido, ciertamente. Pero al mantener el peso constante, pierdes tu escudo contra el ruido. Si no bajas el volumen externo, la varianza del ruido nunca se mitiga. El error se acumula y la estimación explota, devolviéndonos a la casilla de salida. Ah, pero fíjate, el diseño contempla una solución brillante para eso. Sabiendo que el ruido destruirá la estimación, el algoritmo ANC prohíbe las ejecuciones infinitas, opera en ráfagas, se ejecuta durante un bloque fijo de iteraciones, digamos 50 ciclos. Al llegar al límite, frena en seco, guarda el valor e inmediatamente resetea el sensor a sus valores iniciales. Y vuelve a empezar. Y lanza otro bloque de 50 iteraciones. Repite este proceso de arranque, parada y reinicio decenas de veces, creando múltiples ejecuciones estadísticamente independientes. Al final, cada sensor promedia sus propios resultados. Es embeber la simulación de Montecarlo directamente en el hardware de la red. Un diseño que, eleva la exigencia operativa a un nivel de complejidad analítica extraordinario. Totalmente innegable. Para acotar esa complejidad, el documento introduce el consenso epsilon-delta. Esto dota a los ingenieros de un panel de control. Pueden calibrar el sistema para que el sesgo final sea menor que un margen de error máximo, epsilon, con una probabilidad de éxito altísima, delta. Demuestran cómo equilibrar el número de iteraciones por bloque frente al número de repeticiones. La agilidad es asombrosa, mitigando el error mediante redundancia estadística. Es innegable que la velocidad teórica es su gran virtud. Sin embargo, y aquí me pongo el sombrero de ingeniero de hardware, si sometemos esta agilidad al escrutinio práctico, la viabilidad de ANC hace aguas por todas partes. Por el tema de la sincronización. Absolutamente. Requerir que una red descentralizada ejecute simulaciones independientes de Monte Carlo tiene una premisa oculta colosal. Exige que cientos de sensores tengan relojes internos sincronizados con una precisión casi atómica. Para que el promedio final tenga sentido, todos deben de tener el algoritmo en la iteración 50 a la vez. Claro, al mismo milisegundo. Exacto. Reiniciar memorias al unísono y arrancar el siguiente bloque a la vez. Esto choca frontalmente con la naturaleza más íntima de las redes descentralizadas, que por definición son asíncronas, caóticas y sufren latencias impredecibles. Exigir esa coordinación global en un sistema diseñado para no tener director de orquesta es sinceramente operativamente utópico. Ya. El vértigo logístico de mantener los relojes sincronizados pone en perspectiva el reto de implementarlo. Sin embargo, si logramos superar ese escollo de hardware, tenemos un sistema capaz de limpiar el ruido en tiempo récord. Y los investigadores no dejaron su trabajo en abstracto. Sometieron ambas soluciones a pruebas de estrés computacional, a simulaciones numéricas que demostraron que las matemáticas son impecables. La validación numérica era ineludible. Cuando manejas tantas variables aleatorias, desde los enlaces hasta el ruido térmico, o lo pruebas empíricamente o la teoría se desconecta de la realidad. Y los entornos que eligieron son reveladores. No usaron escenarios fáciles. Probaron en grafos de Erdős-Rényi, pero lo verdaderamente destacado es que usaron grafos de Ramanujan LPSI. Palabras mayores. Sí. Son los llamados grafos expansores. Son redes muy dispersas, con pocas conexiones físicas, pero con unas propiedades que permiten que la información fluya de manera óptima. Si un algoritmo de consenso es robusto en un grafo de Ramanujan bajo mucho ruido, funciona en cualquier sitio. Y las gráficas validaron con precisión milimétrica que el error cuadrático medio calculado en papel coincidía con la simulación. Es fascinante ver el punto de cruce en las gráficas, ¿eh? Donde un algoritmo supera al otro, claro. Exacto. Se ve cómo el de Montecarlo toma la delantera inicial, pero luego el método de pesos decrecientes lo acaba superando a largo plazo
aplastando el error. Ese ejercicio consolida la armadura teórica del estudio, sin duda. Pero fíjate, si damos un paso atrás y elevamos este análisis, emerge una perspectiva reveladora. Estas ecuaciones no son meras abstracciones, representan el fundamento profundo que explica cómo sistemas complejos, con agentes muy simples, exhiben comportamientos colectivos de altísima sofisticación. Esa conexión con la complejidad emergente es mi parte favorita. El documento hace referencia a modelos biológicos, citando los trabajos de Reynolds sobre enjambres o los modelos de Vixek. Cuando vemos la coreografía de una inmersa bandada de pájaros girando en el cielo o un banco de peces esquivando a un depredador, a nivel conceptual estamos viendo un algoritmo de consenso distribuido ejecutándose en tiempo real. Es una maravilla pensarlo así. Ningún estornino tiene un mapa de la bandada, ni hay un líder retransmitiendo. Toman decisiones basándose en información local visual de sus vecinos, un canal visual plagado de ruido y obstáculos. Y aún así, aplicando reglas locales similares a estas ecuaciones, logran un consenso direccional impecable. Lo cual subraya un punto crítico para el diseño de redes. La naturaleza lleva millones de años perfeccionando cómo lidiar con comunicación imperfecta, y resulta ilustrativo observar que, en esos sistemas biológicos, el mecanismo es la adaptación continua asíncrona. Los organismos ajustan su atención, atenuando progresivamente las señales contradictorias, mientras se mantienen en movimiento. O sea, se parece más al método lento. Totalmente. Se alinea muchísimo más con la filosofía del algoritmo AND, el de pesos decrecientes, que con la exigencia de Monte Carlo. Las bandadas de aves no pueden frenar en el aire, sincronizar sus relojes y reiniciar simulaciones por bloques. Resuelven el problema de forma fluida y continua. Ese paralelismo con la resiliencia evolutiva me parece espectacular. Comprender estas matemáticas es la hoja de ruta para construir enjambres robóticos e infraestructuras tan instintivamente resilientes a los fallos como un banco de peces en aguas turbias. Y con esa imagen, creo que es el momento perfecto para hacer una pausa estructural y consolidar con claridad los tres grandes pilares de conocimiento de hoy. Un ejercicio de síntesis muy necesario, la verdad. El primer pilar que extraemos es la existencia ineludible del dilema entre sesgo y varianza. Lidiar con comunicaciones imperfectas impone un compromiso, o fuerzas iteraciones arriesgando que el ruido destruya la estimación, o acortas el proceso, aceptando un cálculo final más inexacto pero estable. Una decisión de diseño nada trivial, desde luego. El segundo pilar es nuestra primera solución, el algoritmo AND. Nos revela que el ruido se puede neutralizar bajando el volumen gradualmente con pesos decrecientes. Alcanza una precisión asombrosa, secando la varianza, pero nos queda claro que su tasa de convergencia es exasperantemente lenta. Un riesgo crítico para las baterías en arquitecturas reales. Lo que nos conduce al tercer punto, el contrapeso algorítmico, el ANC. Este ataca el problema manteniendo pesos constantes y usando reinicios basados en Monte Carlo. Alcanza velocidades formidables, resolviendo las latencias. Pero como hemos detallado, su viabilidad colapsa al exigir una sincronización temporal global estricta, chocando con la esencia asíncrona de estos sistemas. Representa el mapa definitivo de compromisos técnicos que todo ingeniero debe afrontar hoy. Y antes de cerrar, quiero poner sobre la mesa una última reflexión provocadora. Hemos asumido que estos sensores operan como autómatas que ejecutan ecuaciones pregrabadas. Pero si proyectamos los avances actuales, ¿qué pasaría si los sensores del futuro incorporan inteligencia artificial a nivel de hardware local? Eso lo cambia todo. Podríamos imaginar enjambres que alternan dinámicamente entre la seguridad lenta de pesos decrecientes y la explosividad de Monte Carlo, mutando su arquitectura según la hostilidad que perciban el entorno. Fíjate que la sola implementación de eso alteraría por completo los paradigmas de diseño. Pasaríamos de sistemas limitados a redes verdaderamente cognitivas. Sistemas que evalúan y mitigan sus vulnerabilidades milisegundo a milisegundo. Sería el salto evolutivo definitivo para las infraestructuras descentralizadas. Una hipótesis sencillamente espectacular que, estoy segura, dará pie a futuras investigaciones que seguiremos muy de cerca. Y con esta ventana hacia el futuro damos por concluida la sesión de hoy. Agradecemos muy profundamente el valioso tiempo invertido a quienes nos han acompañado a lo largo de esta intrincada exploración. Desgranar el rigor de estos sistemas no es solo descifrar fórmulas, es arrojar luz sobre las redes invisibles que mantienen conectado nuestro mundo moderno.
Ha sido un verdadero placer compartir este espacio y nos reencontraremos en el próximo análisis exhaustivo.